La Hermandad del Carmen reside en la parroquia de Omnium Sanctorum desde 1987. ¿Pero qué sabes tú de esta iglesia? La iglesia de Omnium Sanctorum constituye uno de los ejemplos más clásicos del gótico mudéjar en la ciudad de Sevilla. Bien, se nos presenta una iglesia dividida en tres naves. Una cabecera bastante profunda de estilo gótico, que se divide en tres tramos diferentes. Dos de ellos rectangulares, cubiertos por bóvedas de crucería. Uno pentagonal, apoyado por grandes contrafuertes en el exterior. Demasiado técnico, ¿verdad? Dentro vídeo. La iglesia de Omnium Sanctorum es una de las más antiguas de la ciudad de Sevilla, única con el nombre en latín, Omnium Sanctorum, todos los santos. Esto hace referencia a la antigua fórmula del rezo del Santo Rosario. Es verdad que a partir del siglo XIV los santos van a ser invocados durante o al final del rezo del Rosario. Pero ¿cuándo se origina realmente nuestra iglesia? Sevilla es conquistada en 1248 por Fernando III el Santo. A la conquista de la ciudad, el santo divide la ciudad en 24 collaciones. La designada para uno de sus caballeros al bar negro será la de Omnium Sanctorum. Por tanto, podemos decir que en el siglo XIII es cuando se funda nuestra parroquia. Hay algunas fuentes que hablan que en vez de Fernando fue su hijo Alfonso X el Sabio el que nos la da, el culpable del nacimiento de esta iglesia. Otros teóricos nos cuentan que si bien la iglesia es del siglo XIII, puede ser que fuera construida sobre el emplazamiento de una antigua mezquita, algo que nos lo cuenta José Gestoso. Sea como fuere, la iglesia está ligada a la realeza desde el primer momento, pero la gran transformación va a venir de la mano de Pedro I de Castilla, tras el terremoto de 1356. Yo lo sé, yo tenía que soltarlo. Pedro I de Castilla es mi rey favorito. El cruel o justiciero, su reinado no solo se va a caracterizar por la lucha entre sus hermanos. Va a ejercer también como verdadero mecenas del arte. En el contexto del siglo XIV, el arzobispo Don Nuño le pide a Pedro I de Castilla que apoye la reconstrucción de diferentes templos de la ciudad. Es cuando en 1356 ocurre un terremoto. Desgracia. Partes de la mezquita Aljama quedan arrasadas, partes del Salvador quedan destruidas. Entonces provoca la reconstrucción, la reedificación de esos antiguos templos, en los que se encontraba también Omnium Sanctorum. ¿Qué ocurre? Vamos por partes. Pues muchas iglesias que siguen el mismo patrón van a ser entonces restauradas, reconstruidas. San Esteban, San Andrés, la desaparecida San Miguel. Omnium Sanctorum sigue un esquema, un patrón similar. Se aprovecha para añadir un presbiterio gótico, una cabecera que sobresale de especial manera en el exterior. Unas cubiertas de madera que van a ser de par y nudillo en la nave central y de colgadizo en las naves laterales. La última gran intervención en el templo va a ser en el siglo XX. En 1931 la iglesia sufrió un primer incendio, pero el más catastrófico es del 18 de julio de 1936. La iglesia queda completamente destruida, es pasto de las llamas, nos quedan, muros, rejas, poco más. Claro, se tiene que intervenir para la reapertura del templo, lo va a hacer Juan Tavera, un arquitecto. Aunque si bien es verdad que la rápida actuación sobre el templo viene determinada por el traslado de diferentes altares e imágenes de otros templos, aunque sin duda tenemos dos protagonistas primordiales para la historia del templo en este momento. Antonio Tineo Lara era el párroco de Omnium Sanctorum, arcediano de la catedral, abad de la Universidad de Curas, va a ser el promotor de las obras del templo. Por él va a ser posible el traslado de esos altares de acarreo a la iglesia de Omnium Sanctorum. Y luego tenemos a Francisco Plaza Rodríguez, un auténtico héroe. Va a conseguir librarse de esas llamas y salvar al Santísimo Sacramento, el que echará en un cesto y se lo llevará hasta la parroquia de San Lorenzo. El 12 de octubre de 1940 se lleva a cabo la esperada reapertura del templo. Omnium Sanctorum abre sus puertas tras 4 años de intervenciones. Desde entonces el templo ha sufrido diferentes intervenciones, restauraciones, inclusión de nuevo patrimonio. ¿Lo vemos en detalle? Vamos, de la iglesia de San Fernando podemos contar bien poco. Probablemente nos quede más que la puerta principal a los pies de la nave central, esa puerta labrada en piedra, con ese arco apuntado,
con arquivoltas decoradas con puntas de diamante. Sobre la puerta, una interesante ventana mudéjar y sobre ella un gran rosetón gótico que ilumina la nave central. Si buscamos más detallitos en esa fachada, sobresale de especial manera ese retablo cerámico de la Reina de Todos los Santos pintado por Antonio Kiernan y realizado por la fábrica de Santa Ana de Triana en 1928. Pero yo de esta fachada principal me llama mucho la atención esa cruz de forja. ¿Os habéis fijado en ella? Las cruces que visualizamos en la parroquia de Omnium Sanctorum va a ser algo también muy discutido. Y según donde miréis encontraréis diferentes explicaciones a sus orígenes. Seguro que os fijáis cada vez que entráis en esta cruz de la fachada principal. Y lo más curioso es que San Google nos apunta a una cruz con un uso particular, situado en la antigua calle del Peso del Carbón. La calle Perismencheta, tranquilos. Siempre nos dicen que esta cruz es la conocida como la del garfio, una cruz con una peana, un garfio y una romana, que usaban para pesar este combustible en dicha calle. A cambio de pesar el carbón se daban limosnas para el culto de la cruz. Y con la reforma de 1840 las cruces se quitan de la vía pública y pasan a formar parte de los templos como este. Pero, siempre hay un pero. Me dicen por el pinganillo que esta cruz podía haber sido otra. La famosa cruz de la tinaja. Esta cruz se puso en el sitio donde murió Urraca Osorio de Lara, en 1367, madre de Juan Alonso de Guzmán, señor de Sanlúcar. Don Pedro I de Castilla manda a que la quemen viva. ¡Qué agradable! Y es que Juan Alonso de Guzmán se pone de parte de Enrique, el hermanastro de Pedro. A la entrada de este en la ciudad, Juan Alonso siguió de su parte, de la parte de Enrique, y cuando Pedro vuelve a la ciudad, este huye de la venganza de Pedro. ¿En quién recae la ira regia? En su madre, en doña Urraca, para muchos una de las cabecillas en contra de Pedro. Cuando muere, se dice que su criada Leonor Dávalos, viendo las faldas de Urraca levantarse, corrió a cubrirla para que no se vieran sus vergüenzas. Y murió también abrasada. En ese mismo lugar se coloca una gran cruz de hierro sobre una peana que se asemeja a una tinaja. La historia es que la cruz tuvo una hermandad con reglas en Omnium Sanctorum. Y sea como sea, bueno, si os acercáis a la cruz vais a ver un gallo y una tinaja en la misma. Yo voy soltando información y cada uno en casa reflexione. Pero bueno, que me voy del tema, continuamos con el exterior de la parroquia. La torre de Omnium Sanctorum es un dolor de cabeza para los historiadores. Que si es del siglo XIII con la fundación por San Fernando. Que si es del siglo XIV con la reconstrucción del templo por Pedro I. Que si puede ser un antiguo alminar de una mezquita. La teoría más extendida es que es del siglo XV. Hecha en ladrillo, con arcos de medio punto y una labor, una decoración que se le conoce como paños de Sepska, imitación de la decoración de la torre almohade de la catedral, nuestra famosa giralda, la de siempre, la de casa. Y caminando hacia la parte trasera del templo ya se ve esa gran cabecera poligonal, esa protuberancia en el almenado del ábside, esas grandes ventanas góticas, esos grandes contrafuertes que nos recuerdan a cabeceras de templos como el de San Esteban o el de San Andrés. Pero a las espaldas del templo lo que tenemos nosotros es el Palacio de los Marqueses de la Algaba. Y es que estos consiguen un permiso para realizar un acceso elevado que conectaría el palacio con las galerías altas, con la tribuna alta de Omnium Sanctorum. Así pues no tenían que pisar la calle, así pasaban directamente del palacio a el templo. Está bien pensado, ¿eh? ¿Cómo eran estos nobles? Bueno, ¿que entramos dentro de la iglesia o no? Es verdad que esas normas no escritas de entrar hacia la derecha haciendo ese recorrido, nosotros nos las vamos a saltar y vamos a empezar por la izquierda. Y ya comenzamos a ver un primer elemento que nos recuerda algo del exterior, esas otras cruces con historia, la cruz de Caravaca. O puede que sea esta la verdadera cruz del Garfio. Buscaremos esta cruz y muchos nos dirán que es la cruz de Caravaca. Vale, muchos apuntan a que esta cruz pudo haber estado en la confluencia de la calle Correduría con Feria, y a esa zona se llamará Plaza de la Cruz de Caravaca, realizada para homenajear y glorificar el milagro de la localidad murciana de Caravaca de la Cruz en 1232. Sin embargo, no existe documento alguno que nos diga 100% que esto sea así. Es más, se atribuye esta a la del Peso del Carbón. Es que es para reflexionar, ¿eh? Y en este recorrido por la nave del Evangelio vemos que en el muro se abren dos capillas. La primera es la que se abre en la base de la torre, la capilla bautismal, nuestra primera parada.
La capilla es fundada en 1416, al ser entregada a Gonzalo Gómez de Cervantes como capilla funeraria. Por eso muchos la conocen como la capilla de los Cervantes, algo que lo atestigua el escudo de la reja de entrada. Aquí precisamente es donde estuvo el famoso Pendón Verde, el que origina el motín de 1521, un levantamiento popular por la carestía, las hambrunas y los impuestos sangrantes que sufrían las clases más pobres. Tranquilos que hablaremos de esto en otros capítulos. A día de hoy esta capilla la ocupa la Hermandad de los Javieres, una hermandad fundada en 1945 y que se trasladó a nuestra iglesia parroquial de Omnium Sanctorum en 1977. Su fundación se debe a los congregantes marianos de la calle Jesús del Gran Poder, de la Compañía de Jesús. Vaya, los jesuitas, de la Iglesia del Sagrado Corazón, de toda la vida. Sus imágenes titulares son el Santísimo Cristo de las Almas, por José Luis Pires Azcárraga, y la Virgen de Gracia y Amparo, de José Fernández Dandes. Las imágenes de la cofradía las completan el San Juan Evangelista, una interesante obra atribuida a Montes de Oca. Un San Francisco Javier, que lo tenemos a la izquierda de la capilla. Y si salimos al exterior de la capilla, justamente a los pies de la nave del Evangelio, veréis una Inmaculada Concepción, de Manuel de Escamilla, de 1942. Una imagen que es de la cofradía y un altar que se instaló ahí en el 2000. ¿Por qué lo tenemos aquí? Fue justamente en el momento en el que la hermandad incorporó como titular a la imagen de la Inmaculada Concepción. Y sin solución de continuidad tenéis la Capilla de las Ánimas, una capilla construida ya por el siglo XVII, está presidida por el retablo de las Ánimas Benditas del siglo XVIII, una Virgen de Fátima. Esa Virgen de Fátima no se encontraba ahí originalmente, la teníamos en el retablo de la cabecera de la nave del Evangelio. Y precisamente en esta capilla tenemos enterrados a Antonio Tineo Lara y a Francisco Plaza Rodríguez. Y llegamos al punto álgido de la visita. Al final del muro del Evangelio nos encontramos con dos arcosolios, dos enterramientos, dos sepulcros que los conocemos como los sepulcros de los Guzmán. Dicen que las esculturas yacentes en terracota son atribuidas a Mercadante de Bretaña, esto es siglo XV, y que los azulejos van del XIV al XVI. Pero ahora os voy a desmontar todo lo que conocemos hasta ahora. Los sepulcros son una auténtica recreación, pues lo único que es del XIV corresponde a los paños que representan a Santo Domingo de Guzmán y a San Ramón Nonato. Toda la azulejería intercala las heráldicas de los Guzmán, pero existe una inscripción en el mismo que reza lo siguiente: los excelentísimos señores condes de las Torres de Sánchez d'Alp. ¿Y quién son estos señores ahora? En los años 40 del siglo XX se comienza a reconstruir algunos templos y uno de los promotores fue Miguel Sánchez d'Alp y Calonge, académico de historia, presidente del Ateneo, todo un benefactor de la ciudad. En 1924 el rey Alfonso XIII le concede el título de conde de las Torres de Sánchez d'Alp. Gracias a la mediación de Antonio Tineo Lara, el párroco, dirige y costea la restauración del templo. Por esto se le concede el privilegio de ser enterrado aquí. Y es cuando se hace una verdadera recreación con materiales de acarreo. De ahí el aspecto de los sepulcros y de que tengan tantos elementos de anteriores siglos al XX. Es verdad que se exhibe el escudo de la casa de los Guzmán, pues los Sánchez d'Alp son descendientes de la misma. La cosa es que Miguel Sánchez d'Alp muere en 1961 y está enterrado en el cementerio de San Fernando. Dicho lo cual, los sepulcros están vacíos. No busquéis a nadie ahí dentro. Y cruzando ya la cabeza de la nave del Evangelio con este altar del siglo XVIII, presidido por una Inmaculada, que a que no sabéis de dónde viene, pues originalmente estaba en la parroquia de San Lorenzo. Ya pasamos sin más dilación al altar mayor. Aquí no se para. Existió un antiguo altar mayor, un retablo mayor encargado a Andrés de Ocampo en las finales del siglo XVI. Es verdad que más tarde, ya en el 17, se va a trasladar a la Virgen de Todos los Santos al altar mayor por orden del duque de Albuquerque, patrón de la capilla. Por el mal estado de conservación del antiguo retablo, se realizará otro nuevo, por José Gabriel González, quien lo realiza enteramente en estuco, único en la ciudad de Sevilla. Pero desgraciadamente se perderá en el fuego de 1936. Hoy, el centro del presbiterio lo ocupa un gran templete en forma de baldaquino, inspirado en el de Roma. Será realizado por José Díaz Campano en 1940, coronado por un San Miguel y rodeado de unas columnas salomónicas.
cobija a la gran, soberbia talla de Nuestra Señora, la Reina de todos los santos, una talla realizada en 1554 por el flamenco Roque Balduque. En el siglo XVIII sufrirá una gran transformación, y es que se le añade un interesante grupo escultórico a los pies de la Virgen, que formará parte también del paso procesional. Siempre se ha atribuido a Cristóbal Ramos la realización de este grupo de 6 figuras. Pero es verdad que la historiografía reciente nos apunta a otros autores como Pedro Duque Cornejo o Benito Hita del Castillo. Sea como fuere, estas 6 figuras representan a diferentes santos: a San José, a San Basilio, a San Lorenzo, a Santa Catalina de Alejandría, a Santo Domingo de Guzmán y a San Pedro, completando todo el conjunto el magnífico sagrario que se le encargará a Cayetano González el 3 de mayo de 1939 y que le entregaría unos meses más tarde tras la reapertura del templo en 1940. Llegadas a la nave de la epístola vamos a ver uno de los conjuntos más interesantes, y es que en la cabecera de esta nave vamos a ver al Cristo de la Buena Muerte. ¿Os habéis parado a echarle un vistazo a este Cristo? A ver cuáles son sus orígenes. ¿Sabíais que se llamaba Buena Muerte? Yo creo que no. Este Cristo de la Buena Muerte se relaciona con Jorge Fernández Alemán, y es un Cristo que vino a sustituir a otro de la misma vocación que se veneraba aquí pero fue perdido en el siglo XX en el incendio del 36. ¿Sabías que este Cristo se veneraba en la iglesia de Santa Ana de Triana y que se le conocía como el Cristo de la Venia? Curioso, ¿verdad? El Cristo de la Venia tenía este nombre por la costumbre que tenía el párroco de pedirle permiso al Cristo cada vez que iba a comenzar la misa en la iglesia. Pero a mí siempre me ha llamado la atención, y es verdad que cruzando siempre esas naves, viendo los pies de ese Cristo de la Buena Muerte, siempre me he preguntado: ¿qué hace aquí un busto del Papa Juan Pablo II? A ver, esto que hace aquí, ¿de cuándo es? Nos vamos a 2017. La Fundación Súbdito, que tiene como objetivo principal propagar, extender la devoción a San Juan Pablo II, entrega una serie de bustos realizados por Juan Manuel Miñarro a hermandades sevillanas como la Redención, como las Cigarreras, y a las iglesias como la Parroquia de la Magdalena o a nosotros, a la Parroquia de Omnium Sanctorum, con motivo de fomentar la devoción a San Juan Pablo II. Si nos dirigimos hacia justamente al muro de la nave de la epístola, veremos 2 arcos de medio punto cegados, en el que por fin encontraremos los que son los restos de yesería originales, los únicos que han sobrevivido al incendio del 36, y en ellos cuadros de los más modernos de todo el conjunto: un cuadro de la Virgen del Rocío y un cuadro de la Virgen del Monte, patrona de Cazalla de la Sierra, ambos realizados por Francisco Maireles. Y llegando a los pies de la nave del Evangelio, llegamos a nuestro altar, al altar de nuestras imágenes, al altar de la Hermandad del Carmen. Para algunos un poquillo más despistado, que yo sé que hay algunos que le bailan un poquito las fechas, que es un poquito malo al recordar números, como yo, se me dan fatal. En 1982 tiene el origen fundacional de nuestra hermandad, siendo la Virgen del Carmen una obra de 1984 por Francisco Berlanga de Ávila. El Señor de la Paz es una obra de Francisco Reyes Villadiego de 1990, mismo autor que el San Juan y que la titular Gloriosa, las Maravillas de María, esta última del 2014. La hermandad se traslada de la antigua Iglesia de la Misericordia hasta esta iglesia de Omnium Sanctorum, siendo ya nuestra sede canónica desde 1987. En 1995 recibimos las reglas de penitencia, como ya una hermandad hecha y derecha. Y este año celebramos nuestro 25 aniversario. Y terminamos como hemos empezado, con el símbolo de la cruz. Diréis que esta se trata de la cruz de Linos, una cruz que presidía el cementerio instalado por la epidemia de peste de 1649, en el tramo que ocupa desde la Resolana hasta el Mercado. Aunque consultando con historiadores bien, podría tratarse de otro tipo de cruz, la Santa Cruz del Triunfo, instalada antes en la iglesia, pero en el exterior, en la zona que correspondería ahora con el despacho del párroco. A la reforma de las vías públicas pasaría al interior del templo. Bueno amigos, vamos a terminar este recorrido por la iglesia de Omnium Sanctorum, un templo cuya historia habla por sí sola. Es verdad que es una iglesia que tiene muchos elementos de diferentes épocas y estilos. Una iglesia que, si me lo permitís, es un tanto ecléctica.
porque os podéis encontrar una cruz parroquial del siglo XVI y una Virgen de Fátima del siglo XX. Os podéis encontrar a esos poderosos personajes históricos como los Guzmán o los Albuquerque, la monarquía, pues la iglesia está ligada a ella desde la fundación. O poetas como Francisco de Rojas, quien fuera bautizado aquí en esta iglesia, un templo que intercala muy bien el pasado y el presente de nuestras cofradías. El pasado de hermandades como la de la Santa Cena, que hunde sus raíces en el siglo XVI en esta iglesia de Omnium Sanctorum, y el presente de hermandades como la de los Javieres y nuestra Hermandad del Carmen. Llegamos al final del recorrido por los puntos más importantes históricos y artísticos de la iglesia de Omnium Sanctorum, nuestra sede canónica. Esperamos que os haya gustado, que hayáis pasado un rato entretenido, que hayáis aprendido algo, un poquito aunque sea en la medida de lo posible. Darle mucho amor, mucho like, mucho pulgar hacia arriba y os esperamos en el siguiente vídeo. Vamos a intentar difundir todos esos monumentos y esos hitos tan importantes vinculados con la historia de nuestra hermandad. Os esperamos. Bye.